Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, que el Señor me los siga ayudando. Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso sobre la resolución de conflicto. Y hoy vamos a hablar de algo muy práctico que no solo sirve para la iglesia, sino que también para las familias, el hogar, el matrimonio, en cualquier relación. Cómo escuchar y comunicarnos de manera que traigamos paz y reconciliación. Mire, todos sabemos que los conflictos son inevitables. Siempre habrá malos entendidos, diferencias, choques, pero lo que marca la diferencia no es que haya o no conflicto, sino cómo lo enfrentamos. Y ahí el Evangelio tiene mucho que enseñarnos. Así que en esta lección vamos a aprender 6 pasos claves. El primero es dar esperanza con el Evangelio. Luego, esperar antes de responder. Eso es muy importante. 3, atender la verdad con el corazón. Aclarar lo que no entendemos. Reflejar lo que el otro nos dice. Y finalmente, concordar en la verdad, reconociendo con humildad cuando nos equivocamos. Todo esto, hermano, no es teoría, es vida. En el Evangelio, día a día se aplica. Así que nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones, incluso en la iglesia, se necesita que nosotros todos, hermanos, tengamos claro una vez más por la palabra. Y bueno, yo sé que el Señor nos ha venido ayudando en todo este tiempo, así que quiero inmediatamente entonces pasar a la clase, a la diapositiva y bueno, ahí usted lo tiene como tal, el Evangelio y la resolución de conflicto y hoy hablaremos hablando la verdad en amor, hablando la verdad en amor y el texto que nos cita el Señor y Dios nos permite es el siguiente en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y como tal, en la otra versión dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Así que aquí el apóstol Pablo nos muestra el equilibrio que debemos tener en hablar, la verdad y el amor. Y note que no dice solamente la verdad, ni solamente el amor, sino que dice verdad en amor. Si yo digo la verdad sin amor, esa verdad puede convertirse en un arma que hiere. Y si digo solo las palabras de amor sin verdad, lo que estoy haciendo es engañar, ocultar lo que realmente pasa. Lo que Dios quiere es que hagamos con sinceridad las dos cosas, pero de una manera que construya, no que destruya, no que sea algo que sea dañino. Y Pablo nos recuerda que ese es el camino para crecer como cristianos, para parecernos cada vez más a Cristo, porque Él siempre dijo la verdad, pero lo hizo con compasión y ternura. Él sí que la supo decir. Así que en los ejemplos cotidianos, en el matrimonio, yo puedo decirle a mi esposa, siempre llegas tarde, eres un desastre. Y aunque sea cierto lo que estoy diciendo, que llega tarde, eso no ayuda a mis hermanos. Pero sí, le digo, amor, me preocupa que llegas tarde porque me hace sentir que no valoras el tiempo en familia, ni en la iglesia, ni en las actividades. Ahí estoy diciendo la verdad, pero con amor. Asimismo, en el contexto de la iglesia, cuando un hermano falla, yo no debo callar por miedo y que se va a ir el hermano. No, pero tampoco debo aplastarlo con mis palabras.
Así que el camino correcto es hablar claro, pero con mansedumbre. Y yo te digo que pienses lo siguiente, ya es como un cirujano. Si usa el bisturín sin anestesia, el paciente sufre un dolor terrible. Y si solo pone anestesia pero nunca opera, no va a sanar nunca. La verdad es ese bisturí. El amor es la anestesia y juntos traen sanidad. Así que allí el Señor nos ayuda en esta parte, ¿verdad? Así que mire, las palabras usadas correctamente pueden traer restauración, pero mal usada pueden producir daño y causar heridas difíciles de sanar. Con la ayuda de Dios podemos mejorar nuestras habilidades para comunicarnos, las cuales comienzan con poner el Evangelio por delante y con escuchar activamente y pacientemente antes de abrir nuestra boca. Es decir, lo que esta diapositiva nos dice es que las palabras bien o mal usadas tenemos que tener conciencia de eso. Y este es un recordatorio muy serio, que la Biblia afirma que en la lengua está el poder de la vida y el de la muerte. Es decir, nuestras palabras nunca son inocentes. Lo que decimos puede sanar, pero también puede herir profundamente. Y a veces un solo comentario, mis hermanos, mal ubicado, es un momento de deterioro, incluso destrucción de hogares, familias, amistades. Y al mismo tiempo, hermano, unas palabras de ánimo ha levantado a alguien que estaba a punto de rendirse. Es por eso que el proverbio nos anima, el 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Entonces, me gusta cómo lo termina diciendo el proverbio, el que ama, ¿verdad? La lengua comerá de sus frutos, más tarde o temprano, pero recogerá lo que siembra la boca. Así que eso se ve cotidianamente en casa cuando un padre le dice a su hijo, eres un inútil, no sirves para nada, eres un fracasado. Esas palabras mueren, ¿verdad? En el corazón. Están ahí matando, asesinando el corazón. Pero si le dices, sé que puedes hacerlo mejor, confío en ti, mira la diferencia, ¿verdad? Las palabras le van a dar vida. Así que si en algo nosotros tenemos poder, es en el poder comunicarnos. No es que tus palabras aquí van a cobrar como por arte de magia sobre alguien y va a transformar su realidad. De ese sentido no está diciendo el texto. Lo que está diciendo es que tienes el poder de comunicarte bien o comunicarte mal. Así que aquellas personas que tienen miedo de hablar las cosas reales sobre una persona, dice cuidado porque le puede pasar. No, el texto lo que está diciendo, aparte de ser algo mágico, es que tú y yo podemos hablar bien, comunicarnos bien. Así que, asimismo en el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno dice en el momento del furor, nunca haces nada bien. Esas frases duelen, destruyen, pero el proverbio lo que nos está recomendando es hablar con amor. Gracias por ayudar, podemos mejorar juntos. Y sabes que eso edifica aún más. Incluso en la iglesia, una palabra dura puede aplastar a un hermano. Tú eres un débil, tú no vas a progresar. Y eso se ha visto en algunos círculos del evangelio. Así que lo que hay que hacer es restaurar con esas mismas palabras que el Señor te ha dado, esa misma comunicación asertiva, puedes restaurarlo. Así que yo siempre he visto las palabras como una semilla, mis hermanos. Si siembras odio, vas a recoger pleito. Si siembras amor, vas a recoger paz. Si tú
decides hoy qué fruto vas a recoger mañana, entonces comienza a hablar y a hacer las cosas hoy. Así que, bueno, aquí está entonces. eh, ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Aquí siempre yo les dejo como esta imagen para recordar el progreso del conflicto y mi respuesta al conflicto. Y ya hemos visto, pues precisamente, todo este punto, ¿verdad? Para glorificar a Dios. El conflicto puede ser para glorificar a Dios y tenemos que analizarnos, ¿verdad? El sacar la, la viga de nuestro ojo, restaurar humildemente, y es precisamente ahí donde estamos nosotros, ¿verdad? Estamos ahí en el punto donde tenemos que restaurar, estamos ahí precisamente. Entonces ahí es precisamente, a mí me gusta dejarles eso para que ustedes vean, y eso me sirve a mí como un mapa de dónde estamos. Y ya hemos recorrido, gracias al Señor, un buen trayecto, y me gusta porque ahora nos corresponde la parte de hablar con amor, de aprender a comunicarnos bien, y eso hace parte de la columna de restaurar humildemente. O sea, en otras palabras, esta columna nos recuerda que la manera en que hablamos puede abrir puertas a la reconciliación o puede cerrarla para siempre. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. ¿eh? Vamos a ver en resumen, ¿verdad? Que hoy hay 5 puntos que vamos a tratar de abordar. 5 habilidades que necesitamos para resolver conflicto. Ahí está: esperar, atender, entender, aclarar, reflejar y concordar. Y de alguna forma, bueno, eso nos ayuda a tener una lengua sabia, porque tienes la disposición de escuchar. Así que yo me hago una pregunta: ¿por qué es importante ver esto desde el principio, desde este punto? Bueno, la intención es pues precisamente que la palabra de Dios nos recuerde cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, en lo que todos los días estamos enfrentando. Muy bien, entremos entonces en el desarrollo. La disposición para escuchar. Y el Proverbio capítulo 15, versículo 31 dice: el oído que atiende a la corrección de la vida, entre los sabios morará. El oído que atiende a la corrección de la vida, entre los sabios morará. Así que ahí tienes la diapositiva. O sea, lo que nos está recordando es algo muy esencial: escuchar activamente. La disposición de escuchar. Y el proverbio lo dice claramente: el oído que atiende a la corrección de la vida, entre los sabios va a morar. No basta con oír palabras, no basta con escuchar frases, hay que escucharlas con disposición, atender, inclinarse con un corazón abierto, porque quien escucha de verdad, ese puede atender de verdad, aunque sea una corrección dura, ¿verdad? Muestra que está en el camino de la sabiduría aquel que simplemente escucha. Muchos o muchas veces en el conflicto, lo único que queremos es hablar, explicar, defendernos a capa y espada. Pero Dios nos dice: primero escucha, atiende, entiende lo que otro está diciendo. Y todos los días lo vemos en un hogar, un hijo que intenta explicarse, ¿verdad? Pero el padre no lo deja terminar. Eso no es escuchar, mis amados hermanos. Escuchar sería detenerse, mirarlo a los ojos, entender qué realmente quiere decir el muchacho. Y por eso es que los adolescentes no llegan, porque ya saben la respuesta que va a tener en su hogar.
Asimismo en el matrimonio, la esposa quiere expresarse. Muchas veces mi esposa ha querido expresarse lo que siente, pero yo de inmediato en algunas ocasiones digo, ya viene con lo mismo otra vez. ¿Y ves? Y la interrumpo. Claro, ya sé lo que viene, vas a decir esto y esto, lo otro. O peor aún, me voy al celular. Hermano, eso no es escuchar con disposición. Escuchar con disposición es darte la vuelta, prestarle una atención plena, mostrarle que lo que dice te está importando. Y eso lo vemos también ahí en la iglesia, que un hermano se acerca, ¿verdad? A comentarte algo también, a hablar contigo, pero por el estrés de uno estar saludando aquí y allá, no se detiene. Y es por eso que esa es una de las razones que en la iglesia local hemos abierto un espacio para que los hermanos se expresen. Se llama la oficina pastoral. Y es decir, ahí 3 días a la semana que abrimos toda la mañana para que todo aquel que quiera acercarse hable. Así sea que se tome un café y nos riamos un poco, la persona se está abriendo y está hablando precisamente. Así que si tu jefe, ese es aquel que te da instrucciones, pero tú como empleado estás pensando en otra cosa y luego fallas y peor aún, luego te excusas diciendo que él no se dio a entender, primero tienes que comenzar a cambiar la forma como estás escuchando. Así que el escuchar con disposición es como abrir una puerta para que alguien entre. Si lo oyes de manera superficial, es como hablarle desde la ventana sin dejarlo entrar. Pero cuando abres la puerta y entiendes la verdad, la comunicación va a fluir y obviamente la relación va a fortalecerse. Así que da esperanza con el creyente y la diapositiva, ¿verdad? Allí está dando su propio mensaje, enfrentar conflictos presentando el evangelio en vez de sentarse solo en lo que está mal, promueve una actitud menos ofensiva y más abierta al cambio. Jesús se centró en conversar sobre la salvación y la verdadera adoración, lo que llevó a la mujer a bajar su defensa y confiar en él. Eso es en Juan capítulo 4. Antes de abordar pecados graves, Pablo recordaba a los corintios las bendiciones y la gracia ya recibida a través de Cristo, estableciendo un escenario positivo para el arrepentimiento. Eso está en 1 Corintios capítulo 1 y así en los versículos 1 en adelante. En sus cartas, Pablo frecuentemente comienza recordando a los lectores quiénes son en Cristo antes de corregir un error, fomentando una base de esperanza y aliento. Así que lo que dice esta diapositiva es lo que comúnmente nosotros estamos obligados por naturaleza a hacer. Así que, ¿qué es lo que significa esto? Antes de cada uno de nosotros decir algo, tú hiciste esto mal, tú fallaste en esto, es mejor abrir el corazón diciendo, hermano, recordemos quiénes somos en Cristo. Somos perdonados, somos amados, somos escogidos por misericordia. Así que eso crea un ambiente. Cada vez que vayas a abordar esas clases de conversaciones, abre el ambiente y tienes el ejemplo del mismo Jesús. Porque si yo comienzo una conversación con acusaciones, ¿qué va a pasar? La otra persona se pone a la defensiva. Pero si comienzo a recordarle la obra del Señor, entonces el corazón se dispone, hermano, a escuchar. Así como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, como ya lo hemos leído, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y mira qué hermoso como lo dice Pablo, que la verdad, hermano, no se puede soltar como una piedra que hiere, sino como un amor. Aquí me voy un poquito a la expresión griega
donde literalmente significaría decir la verdad impregnada en amor. Aletuo en ágape es la palabra griega. Es decir, una verdad como forma de una piedra, pero dentro no es dura, sino que está conformada en amor. Eso es lo que trata de transmitir esa frase. O sea, no es una verdad fría ni cortante. Es una verdad que construye, que anima, que da esperanza. Y eso es lo que el Evangelio hace, hermano, en medio de un conflicto. Nos recuerda que no se trata solo de quién tiene la razón, sino de crecer en Cristo. Y eso, hermano, lo vemos cotidianamente en los hogares. Así que yo te pido que te imagines un esposo que le dice a su esposa: es que tú siempre dejas todo tirado, nunca cambiarás, nunca cambias, es lo mismo siempre. Eso genera más pelea. Pero si él comienza diciendo: amor, yo te agradezco todo lo que haces porque sé que trabajas duro por nuestra casa y hogar. Quisiera hablar algo que nos puede ayudar a mejorar. ¿Ya ves? El ambiente cambia porque hay una esperanza detrás de esa conversación. Y te aseguro, aunque suene romántico y aunque suene poético lo que te estoy diciendo, recuerda que la escritura me dice que tengo que incentivar al amor. Tengo que eh, construir lazos. Y eso lo hacemos porque amamos al Señor y porque lo tenemos en nuestro corazón. Así que cuando un padre corrige a su hijo, hermanos, en lugar de comenzar con un regaño: eres desobediente, nunca me escuchas, puedes comenzar a cambiar esas palabras diciendo: hijo, yo te amo y sé que Dios tiene un propósito grande contigo, pero esto que hiciste no está bien. El Evangelio primero afirma, hermano, la identidad y luego corrige la conducta. Así que si tú, el líder o pastor que me estás escuchando, todos los días lo vemos, lo enfrentamos. Cuando vemos un hermano que está fallando, hermano, no debemos comenzar con: hermano, usted está mal delante de Dios. Mejor decir: hermano, recuerda que somos parte del cuerpo. Tú eres valioso. Dios nos llama a vivir en santidad. Si quieres, hablemos de lo que está pasando. Y te aseguro que tienes ahí el punto. ¿Ya lo ves, hermano? El Evangelio no es solo para salvarnos, sino también para reconciliarnos. Cuando en un conflicto lo que ponemos primero es a Cristo en el centro, quitamos toda arma de defensa y abrimos camino de sanidad, de verdad, de misericordia, de transformación. Así que, hermanos, el Señor nos permita llegar a ese punto. Así que el otro punto es esperar. Y ahí está la diapositiva. Evitar respuestas precipitadas, como lo dice en Proverbios 18:13. Así que ahí míralo, analízalo. No interrumpir es una práctica o practica la disciplina de permitir que los demás hablen hasta que hayan terminado. No interrumpas, espera. Eso lo trae, ¿verdad? El que nos podamos sentar con comodidad, con los silencios. Aprende a esperar y no llenar cada pausa con respuestas o soluciones. Interrumpe, yo pienso y hoy hago y dejo de hacer. Esperemos. Resistir o ofrecer soluciones inmediatas. Entonces, eso se reconoce y hay que reconocerlo, que a veces los demás solo necesitan ser escuchados para clarificar sus propios pensamientos. Mis amados hermanos, muchas veces en un conflicto nos ponemos ansiosos. Queremos defendernos de inmediato, aclarar rápido, responder enseguida, porque todos los sentimientos están encontrados. Pero esa prisa, esa rapidez rompe el diálogo enseguida. Entonces,
Alguien ha catalogado el esperar como un arte. El arte de esperar, de dejar que la otra persona termine su idea, abre puertas. A veces el otro ni siquiera necesita mi respuesta, solo necesita mi oído. Y ahí comencé con Proverbios 18:13. El que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Qué fuerte lo está diciendo la escritura. Responder antes de oír es necedad, lo que está diciendo. Es una vergüenza. Así que el hebreo aquí se usa, o la idea que usa es como hablar como de necio, insensato. Necio, insensato, quesil es la palabra. Es decir, una persona apresurada en hablar demuestra más su falta de sabiduría que su capacidad en el diálogo, hermano. Así que el sabio en la Biblia no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar y esperar. Esa misma esposa, cuando apenas comienza a hablar y yo la interrumpo, eso no es así. Yo no dije eso. Eso genera más fuego, hermano, porque otra persona se siente intimidada, como que, entonces yo estoy loco o loca. ¿Eh? Espera que ella termine. Aunque tengas ganas de responder, estás mostrando amor y respeto al momento de escuchar, de esperar. Sí, en el contexto de la familia, un hijo, pues te viene a contar algo. Y el papá enseguida le da un sermón. ¿Viste? Te lo dije. Pero si el papá espera, escucha, quizás el mismo hijo llega a su propia conclusión. En el contexto de la iglesia, hay momentos que un hermano quiere explicar la situación, pero el líder de inmediato se apresura. Hermano, arrepiéntase y listo. En vez de eso, hermano, esperemos, escuchemos todos, ¿verdad? El corazón se abre y podemos, obviamente, aconsejar mejor. Así que esperar, hermano, es un acto de humildad. Porque cuando yo espero, hermano, estoy diciendo, tu voz también importa. Así el evangelio se hace visible en mí, porque Cristo no me interrumpió en mi pecado, sino que escuchó, me esperó, me habló y me salvó. Y ese es como tal el orden. Atender, mantener el enfoque, evita que tu mente divague mientras escucha. La distracción puede hacer que pierdas información importante. Contacto visual y lenguaje corporal positivo. Mantén contacto visual y evita posturas cerradas como el cruce de brazos o golpetear con el pie, como que apúrate. No. Mira lo importante de atender. Minimizar distracciones, apaga los dispositivos, colocarlo en modo avión, cierra la puerta para reducir los ruidos, asegurando un entorno propicio para la escucha. Mantener interés activo, inclínate levemente hacia adelante y usa expresiones faciales que denoten interés y aceptación. Indicadores verbales y comprensión. Utiliza sonidos y palabras cortas como ya veo, para mostrar que estás entendiendo y animar a las otras personas a continuar. ¿Ya lo ves? Aquí es importante porque damos un paso más adelante. Hermano, porque no solo es esperar en silencio, sino es atender de verdad. Y eso atender de verdad es todo lo que te he leído. Estar pendiente. Porque hermanos, hay que ser sinceros. A veces callamos, pero no estamos escuchando. Ya cerramos la puerta desde el corazón y el hermano está gesticulando, la persona está hablando y nosotros. O sea, nuestra mente se va lejos. Y la verdadera escucha se demuestra, hermano, con atención plena, ojos, gestos, intereses.
Cuando yo atiendo, le estoy diciendo al otro, tú eres importante para mí. Lo que dices me interesa. Y eso cambia totalmente el ambiente del conflicto, hermano. Muchas personas se alejan de nosotros porque piensan que somos arrogantes, somos inmisericordia, en fin, o sea, muchas cosas. Y eso crea una barrera. Pero cuando tú te acercas a escuchar, wow, cómo cambia el asunto. Mira cómo lo dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mire qué sabiduría. Pronto para oír. Y aquí quiero usar de nuevo el griego. Aquí se usa unas palabras que son que denotan rápido para escuchar. Eso es lo que quiere dar a entender. ¿Verdad? Es como si alguien se inclina hacia adelante, hermano, eso es rápido a escuchar. Es lo que precisamente está diciendo el apóstol aquí con el taxi eis tu akaisai. Y no soy muy de griego, pero para que pronto entendamos la profundidad de lo que quiere decir el texto, es como acercarse hacia adelante, ese gesto. Entonces la traducción española dice pronto para oír. No es solo oír un ruido, es oír con todo el ser. Y Santiago dice, escucha primero, habla después. Y así la ira no domina. Así que cuando la esposa vuelva a hablar, el esposo debe dejar el celular. Debemos dejar el celular. Ella en ese momento siente que sus palabras importan, porque a veces nuestros gestos están diciendo, no me importa. Muchas veces ha acontecido. Y más si es a la 1 o 2 de la mañana que quiere hablar. Deja ese espacio. Corrige los malos hábitos. Y echemos hacia adelante, mirando a los ojos a la persona. Así que cuando el hijo vuelva del colegio a contarte algo, papá, y tú estás viendo el televisor, apaga el televisor. Y si tú lo haces, ese gesto está diciendo, hijo, para mí, tú eres importante. En el contexto de la iglesia, alguien viene con una carga. Y a veces el pastor está tan ocupado que a los que te mandaron a pastorear lo dejas a un lado. Y sé que todo tiene su tiempo, pero hay casos que ya ni una cita puede esperar. Te necesita ya, atenderlo ya. Cuando nos sentamos, agarro la silla y digo, bueno, aquí te estoy escuchando, dime qué es lo que pasa. Entonces, atender, hermano, es un acto de amor, porque no solo presto mi oído, presto mi corazón. Así lo hizo Cristo. Él se detenía en el camino, miraba a las personas, atendía sus palabras. Y cuando uno se siente atendido, hermano, créeme, se abre espacio a la reconciliación. Aclarar. Y aquí esto es sumamente importante. Usar preguntas clarificadoras. Esos ejemplos incluyen, ¿me estás diciendo qué cosa? Y podrías darme un ejemplo. ¿Eso para qué? Para entender qué es lo que está diciendo, para hablar el mismo idioma. Invitar a más detalles. Frases como, dime más acerca de. Y me confunde lo siguiente. Esas frases fomentan una mayor explicación como tal. Demostrar interés activo. Estas preguntas y afirmaciones muestran que estás realmente escuchando y deseas entender completamente. Profundizar a la conversación, alentar a la otra persona a compartir más ayuda e ir más allá de lo superficial y entender mejor sus preocupaciones. Así que todos los días entendemos esto. Ok,
ya lo que hemos visto es que no basta solamente esperar y entender, ahora toca aclarar. Porque muchas veces en un conflicto, hermanos, el problema no es la mala intención, sino son los malos entendidos. Y aclarar es tener la humildad de preguntar, ¿te entendí bien? ¿Es esto lo que me quieres decir? Entonces, cuando uno aclara, hermano, créeme, evita discusiones innecesarias. La mayoría de las peleas entre familias o en la iglesia nacen porque interpretamos mal, porque dimos por hecho o por sentado algo que no era. Y el Proverbio 20:5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El proverbio, hermano, dice que lo que una persona guarda en el corazón es como aguas profundas. No sale todo de una vez. Hace falta paciencia y preguntas para sacar lo que realmente piensa y siente. Esto pasa comúnmente con personas que no se saben expresar, que quizás su nivel académico no es tan profundo y les cuesta argumentar. Entonces uno que sabe un poco más, incluso a veces uno también no se sabe expresar, entonces acudimos a ejemplos. Entonces, así como nosotros tenemos esas herramientas, darle las herramientas a esa persona que también se le dificulta hablar con, ah, con claridad. Entonces, aquí es fácil, ¿verdad? Porque el proverbio es claro. Aquí la palabra que se usa en el hebreo es entendido, que aplica discernimiento, es decir, el sabio sabe hacer preguntas que sacan a la luz, hermano, la verdad del corazón. Así que, así mismo, hermano, en el contexto de una iglesia, ¿verdad? Un hermano dice, aquí nunca me toman en cuenta. El líder podría aclarar. ¿Quieres decir que no te avisamos en ciertas actividades o que no te hemos dado responsabilidades? Al preguntar, la queja se vuelve un diálogo. No, no, espérese, pastor, lo que quise decir fue esto. Ah, ok. ¿Estás de acuerdo? Entonces, así mismo, en un hogar, ¿ah? La esposa dice, siempre estás ocupado. Entonces, en lugar de enojarse, puedes aclarar. Me dices que no paso suficiente tiempo contigo. ¿O te refieres a que no compartimos momentos de calidad? Entonces ya ves, ya eso cambia la conversación y esa es una de las herramientas que podemos usar. Cristo la usó como tal. Así que, mis amados, aclarar es un gesto de humildad y de amor. Hermano, es reconocer. Quizás no entendí bien. Necesito que me ayudes a comprender mejor. Así lo hizo Jesús con sus discípulos. Les hacía preguntas, los invitaba a profundizar. Y cuando nosotros aclaramos, abrimos la puerta a la verdadera reconciliación, porque escuchamos no solo palabras, escuchamos corazones. Reflejar, resumir y devolver los puntos principales de la otra persona usando nuestras propias palabras, incluyendo tanto conceptos como sentimientos expresados. Y ahí lo tienes, ahí te lo dejo en pantalla. Bueno, y lo que primero puedo estar preguntándome, ¿qué significa? Que no solo escucho, hermano, sino que devuelvo al otro lo que entendí como un espejo. Bueno, tú dijiste esto, yo entendí esto otro, es así. Es como que si estuvieras en el espejo, está devolviendo la imagen. Así que no se trata de repetir como un loro, sino de decir con mis palabras, mira, yo entendí esto y eso yo trato de hacerlo constantemente, incluso en mis reuniones con la junta de la iglesia, con los mentores y algunos hermanos.
ok, lo que acabaron de decir, bueno, yo acabo de entender esto, esto y esto, porque créeme, hermano, que me he metido en muchos líos en el pasado por asumir cosas que no son los que, o no es lo que se está hablando. Y opté de comenzar a repetir, no como lorito, sino a repetir para ver si es que estoy hablando el mismo idioma. Y muchas veces he entendido ya mal. Así que, ¿qué es lo que estoy mostrando aquí? ¿Sí? Estoy confirmando al otro lo que él acabó de decir. Y eso, hermano, no es dar la razón. Así porque una persona dice, yo decir esto es como dando la razón. No. En ese momento estás comprendiendo lo que quiso expresar la otra persona. Y eso, hermano, baja la tensión. Porque la persona ya no se siente que tiene que repetir o gritar para ser escuchada. Simplemente con esas frases ya la persona baja. Como lo dice en Proverbios 15:1, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Así que el reflejo es precisamente eso. Una respuesta suave, blanda, que calma la ira. Y esa palabra blanda es rak, que significa suave en hebreo. Tierna, no es débil, sino considerada. Suave, tierna. Cuando yo reflejo lo que la otra persona dice, en lugar de atacar, estoy suavizando el ambiente. Eso quita la ira. Ese es el punto. A veces queremos quitar la ira con contraargumentos y alzar más la voz. Y muchas veces, como así nos criaron, así pensamos que siempre va a ser. Porque el otro está percibiendo con estas, clases de recomendaciones y de actitudes bíblicas, el otro está percibiendo respeto. Muchos de los conflictos es porque piensa que se han irrespetado. Y aquí le estás diciendo, yo te respeto, quiero entenderte. ¿Sí? Cuando la esposa dice, nunca me ayudas en casa, el esposo puede reflejar, entiendo que me estás diciendo o quiero entender aún mejor que no te apoyo lo suficiente con las tareas. Aunque él crea que sí ayuda, hermano, mostrar que entendió el sentimiento que su cónyuge le está diciendo ya es un avance. No quiere decir que vayas a hacer todo en ese momento, sino que ya es un avance, ya le estás prestando atención. A veces nosotros ignoramos y nos vamos de que hable lo que quiera hablar. No, espérate, muéstrale respeto. ¿Sí? El hijo que dice, ¿verdad? Ustedes no me entienden, hermano. Y pasa todos los días, sobre todo con hijos adolescentes. No me están entendiendo. Entonces el padre refleja ese espejo. Hijo, lo que sientes es que no te estamos escuchando ni valorando tus ideas, ¿cierto? No, contrario. Queremos es guiarte en el camino. Y mira, ya abres un cuadro diálogo en ese momento. Y constantemente dentro de los hermanos de la iglesia, esas frases que algunos dicen, me siento rechazado en este ministerio, no me ponen a predicar, no me ponen a orar, no me ponen a hacer nada. Entonces, el líder refleja, devuelve el punto principal como lo estás viendo en la diapositiva. O sea, hermano, estás percibiendo que no hemos contado contigo como lo esperabas. Sí, porque usted, bueno, ahí va a reconciliación, a hablar el tema. Así que reflejar es como poner un espejo delante del corazón del otro, hermano. Eso calma y sana y abre espacio para que también nos escuchen a nosotros. Y Cristo lo decía. Cuando alguien le hablaba, hermano, él respondía reflejando la necesidad del corazón. Con la samaritana, por ejemplo, él reflejó su búsqueda de agua en una necesidad de la vida eterna. Si aprendemos a reflejar,
dejaremos de discutir tanto, hermano, y comenzaremos a sanar más. Concordar, ahí se lo dejo, ¿verdad? Reconocimiento de verdades, importancia de admitir errores, recordar para fomentar la pacificación, uso de concordancia específica, fomentar la responsabilidad mutua. Ahí se los dejo para que ustedes tomen captura también y puedan, ¿verdad? Concordar, ¿qué está hablando esto? Hermano, el concordar, esto toca nuestro orgullo, hermano. Porque no nos gusta admitir que el otro tiene la razón. Eso es una lucha desde siempre, hermano. Pero cuando yo digo, es cierto, en esto me equivoqué, incluso siendo pastor, en esto me equivoqué, hermano, estoy abriendo puertas a la reconciliación. Y créeme, hermano, en esas reuniones de juntas y de rendir informes dentro de la iglesia, funciona, hermano. Es cierto, hermano, que en estos momentos ustedes han visto en esto, me equivoqué. Esto no te hace ni más ni menos. Abre la puerta, hermano, a que haya más confianza y oración y madurez entre los hermanos. Que entiendan que el pastor es un hombre que también necesita al Señor. Entonces, concordar no significa asumir toda la culpa en muchas ocasiones, sino reconocer la verdad que me corresponde en ese momento. Eso da ejemplo de humildad y ayuda a que el otro también lo haga. En algún momento, otro hermano va a decir, pastor, es verdad. ¿Ya ves? Así como lo dice en Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces aquí Jesús nos enseña a buscar la concordia. Cuanto antes, concordar cuanto antes. Y esa expresión, a mí me gusta, esa expresión ponte de acuerdo, lo que significa, de pronto darle un poco más de zoom, es sé benevolente, muéstrate favorable, muéstrate favorable. Hermano, es un llamado a reconocer puntos de encuentro, no a escalar pleitos. Siempre he aprendido un tiempo para acá que dentro de una iglesia, incluso dentro de un concilio o una organización, hay personas que no piensan como nosotros. Y eso no quiere decir que siempre vamos a estar en guerras. Siempre busco los puntos que nos unen. Y créeme, hermanos, que hay más puntos que nos unen que nos desunen. Obviamente, si esas doctrinas que no estamos concordando, si esas doctrinas no son la columna vertebral de nuestra doctrina, la salvación, la resurrección, el bautismo, si es una doctrina secundaria o terciaria, hermano, yo puedo concordar, porque de eso se trata. Este mundo tiene muchas definiciones. La Biblia es una sola verdad absoluta, pero cada persona es libre de expresar su opinión. Así que si alguien no compagina conmigo, tengo que tener no solamente la humildad, sino la madurez para dejar que pase. Insisto, a no ser que no sea la columna vertebral de la doctrina, la salvación y demás. Ahí sí hay cosas que no se pueden acolitar. Pero si es algo secundario, hermano, Jesús lo enseñó. Sé benevolente, muéstrate favorable. Y más que otra cosa, eso es un llamado a reconocer los puntos de encuentro, hermano. Así que lo que Cristo nos dice, si puedes reconocer algo, evita el conflicto, sea grande
o sea pequeño, reconcíliate, reconoce y hazlo pronto. Es lo que está diciendo el texto. Así que cuando el esposo te reclama, llegaste tarde otra vez, hermano, si te lo está diciendo, quizás ella tenga razón. Sí, amor, tienes razón. No te avisé y eso fue un error de mi parte. Hermano, esa aceptación calma más que mil excusas. No, que el avión, que el carro, no. El hijo cuando dice, papá, nunca me escuchas. El padre puede decir, es cierto, hijo. Muchas veces estoy distraído y no te presto atención como debo. Ese reconocimiento abre confianza. Incluso cuando en la iglesia alguien de tus ovejas te dice, olvidaste algo, pastor, o un líder dice, se te olvidó incluirme en algo. Sí, hermano o hermana, fue mi descuido. Gracias por hacérmelo notar. Hermano, esa humildad evita murmuraciones. Y muchas de las iglesias y de los círculos cristianos, la murmuración no solamente comienza con el hermano, comienza con las actitudes de un pastor. El pueblo comienza a murmurar. Precisamente por eso, hermano. Así que concordar es la medicina contra el orgullo, hermano. Reconocer nuestros errores nos hace más parecido a Cristo que siendo inocente o aceptar el cargo por culpa. El Señor lo que nos pide es concordar. Y cuando decimos tienes toda la razón, estamos mostrando madurez. Y el conflicto que ese momento puede surgir se transforma en una oportunidad de crecimiento espiritual. Otro día no se te va a olvidar. Otro día vas a hacer las cosas que tienes que hacer. Así que, en conclusión, al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y al escuchar genuinamente, mostraremos respeto y comprensión y también abrimos caminos hacia una reconciliación significativa y duradera. Estas prácticas no solo resuelven disputas, sino que transforman relaciones, mostrando cómo la gracia y la sabiduría divina puede guiar nuestras relaciones, nuestras interacciones, más desafiantes hacia resultado pacífico y constructivo. Y es aquí, hermano. Es aquí la clave. La clave está en recordar lo que Dios hizo por nosotros. Cuando pienso en la cruz, en el sacrificio, lo que Cristo hizo, que me perdonó, se me hace más fácil escuchar, esperar, aclarar, reflejar y concordar. Porque el Evangelio no es solo un mensaje del domingo o de cultos aquí y allá en la calle. El Evangelio es la herramienta diaria para vivir en paz unos con otros. Como lo dice ya en Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y me gusta porque aquí la clave es la reconciliación. Y Pablo lo tenía claro. La clave es la reconciliación. ¿Cómo lo dice? Así como Cristo os perdonó. Esa palabra perdonar, charizomai, viene de literalmente dar gracias. Cuando perdono, estoy regalando lo que recibí. Da gracia inmerecida. Y eso no solo arregla una pelea, sino que cambia el corazón de una relación. Así que un matrimonio que decide perdonarse en lugar de acumular reclamos, transforma su relación en un espacio de paz, hermano. En la familia, un padre que soporta con paciencia las fallas de sus hijos, en vez de explotar, abre las puertas a una relación de confianza. La iglesia, en una congregación que recordemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, deja de dividirse por cosas pequeñas y se une a la misión del evangelio, ir a ganar almas, hermano. Entonces, hermanos, esta clase nos mostró que los conflictos
no son el fin, sino una oportunidad de crecer en Cristo. Si ponemos en práctica, hermano, dar esperanza, esperar, atender, aclarar, reflejar y concordar, veremos no solo que las peleas se resuelven, sino que las relaciones florecen. Porque al final, el que trae la paz, hermano, es el Señor. Es Cristo en nosotros. Así que esas cosas son las que todos los días estamos viviendo, estamos analizando. Yo te invito a que ores junto a mí. Padre, es tu palabra la que se ha expuesto y ella misma venimos con reverencia a asumir que hemos fallado como líderes, como esposos, como familias, que muchas veces el conflicto se ha propagado porque mi orgullo se ha antepuesto. Hoy te pedimos perdón y pedimos que tu gracia nos alcance en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo en todo.